No es fácil ser honesto, mi hermano. No es fácil ser honesto. No es fácil sincerarse y muchas veces las excusas sobran cuando queremos presentarnos ante Dios. ¿Ya? Mira, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy con la serie es que nos podamos preguntar y cuestionar si realmente somos cristianos honestos, ya conscientes de nuestra condición, si somos conscientes de nuestra evidente humanidad, ya frente a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es santo. ¿Sabe, mi hermano? Es mejor ser honestos ante eso. O sea, no podemos arrancar o no podemos excusarnos ante Dios, ¿ya? De verdad que Dios pueda ayudarnos a cada uno de nosotros y mostrarnos a través de su palabra en qué estamos fallando. Incluso, así como oraba David en el Salmo 19, incluso en nuestros pecados que nos son ocultos, que no vemos muchas veces o que no nos damos cuenta, que el Señor pueda ayudarnos y mostrarnos en qué estamos fallando, ¿ya? Podemos ver en la Biblia que uno de los grandes errores del ser humano y uno de los grandes errores nosotros como cristianos es excusarnos en el resto de las cosas o en el resto de las personas para justificarnos ante Dios, ¿ya? Lo vemos en Adán y Eva. Recuerden que Dios preguntó a Adán, ¿por qué comiste? Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y así fueron. Nunca reconocieron cuál había sido su error, ¿ya? Lo vemos también en Caín, tratando de excusarse, incluso diciendo ante Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo estoy responsable de la vida de mi hermano? Lo vemos en Saúl, cuando presentó una ofrenda que no debiera por qué haber presentado, se empezó a excusar ante Samuel, que era el sacerdote y el profeta que estaba en ese lugar. Lo vemos en tanto personaje, hermano, en la Biblia, y Dios increíblemente lo dispone como advertencia para cada uno de nosotros, para que no hagamos lo mismo, ¿ya? Es importante entender que todo lo que se expone acá en la iglesia, hermano, no es para llenarnos de conocimiento vacío, no es para llenarnos de teoría, sino que realmente lo que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros es ministrarnos para que podamos volvernos a Él en todas las áreas en las que Él quiera trabajar. Amén. Somos humanos, ¿fallamos o no? ¿Fallamos? Siempre, somos imperfectos. Hasta el día de hoy no conozco a nadie que sea perfecto. Entonces es importante entender lo que realmente somos ante un Dios que es todopoderoso y que no podemos ocultarle nada, ¿ya? Ahora, no es sencillo, ¿ya? Y si bien nada en la Biblia se contradice, muchas verdades bíblicas parecen paradójicas, por así decirlo, o contrarias, muchas veces al sentido común del resto de la gente, ¿ya? Consideremos, por ejemplo, la verdad de la salvación, ¿ya? La salvación es gratis, ¿cierto? ¿Cierto? La salvación es por gracia. Ninguno de nosotros puede hacer ningún mérito para poder ser salvo, ¿cierto? Pero tiene un costo. Tiene un costo. Y ya sabemos el costo de ser cristiano, ¿cierto? Del negarnos a nosotros mismos, ¿ya? ¿Qué otra contrariedad supuestamente podemos ver en la Biblia? Que para ser ricos espiritualmente debemos ser pobres en espíritu, ¿ya? O que para encontrar la vida, la verdadera vida, hay que perderla. O que para ser sabio es necesario abrazar la locura del Evangelio. La Escritura enseña que a quienes lloran se les consolará, quienes dan recibirán, los menores serán los mayores, a los humildes se les exaltará y los postreros serán los primeros, ¿ya? Aprendemos además que Dios utiliza el mal para el bien, que el estrés, no obstante, es un solo Dios y que Jesucristo, la segunda persona de la creación, la segunda persona de la Trinidad, el segundo miembro de la Trinidad, simultáneamente es por completo Dios y por completo hombre, ¿ya? Estos son solo algunos de los misterios asombrosos que la Biblia nos muestra, ¿ya? Y hay otro misterio que está también en la Biblia, hay una paradoja
que una vez fuimos esclavos, desgraciados, tristes y alejados, fuimos esclavos del pecado, y ahora como cristianos somos esclavos de Cristo. Ya no vivimos más para nosotros mismos, ¿ya? Al contrario, hacemos de nuestro objetivo de vida agradar a Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó para que se fuera libre en el sentido de libertinaje y hiciera lo que quieran, sino que lo sacó para que le sirvieran al Dios de sus antepasados, ¿cierto? De sus padres. Entonces, éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor, esclavos de Cristo. ¿Ya? De hecho, cuando usted lee en la Biblia siervo, esa palabra siervo es esclavo. ¿Ya? Entonces, la palabra de Dios enseña que la verdadera libertad solo puede encontrarse mediante la esclavitud de Cristo. Mire qué paradoja, ¿no? Aunque piensen que son libres, las personas que están en el mundo, los incrédulos, son esclavos del pecado, permanecen cautivos de sus deseos y atrapados en ellos. Es más, la Biblia denota solo dos categorías de personas que viven en el mundo: los que son esclavos del pecado y los que son esclavos de la justicia. ¿Ya? Me gustó mucho un comentario que vi por ahí que dice que esa esclavitud, o sea, la de Cristo, es la única libertad. La libertad no significa hacer lo que quieres, significa desear lo que debes hacer y hacerlo. Solo es libre, quien se somete a Dios en Cristo y por consiguiente se vence a sí mismo y al mundo y a todo lo que va contra Dios. Hace de ello su propósito de vida. Entonces, por tanto, habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos, o sea, esclavos de Dios. Eso lo dice ahí en Romanos 6:22. Entonces la esclavitud es la libertad, la esclavitud de Cristo o hacia Cristo. Es la única forma que podemos ser libres del pecado. Amén. Entonces los creyentes redimidos en Cristo, que somos todos, ¿cierto? Somos todos, amén. No sé si usted es un cristiano redimido por Cristo, perdonado por gracia, por su misericordia, perdonado por Cristo. Somos capacitados por el Espíritu Santo para poder resistir a todo ello. ¿Ya? Tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos todo lo que necesitamos a nuestra disposición para poder ganar la victoria ante la tentación y el pecado. ¿Ya? A ser los esclavos de Cristo somos final y completamente libres. Tenemos las armas, tenemos los medios, solamente depende de nosotros el tomarlos y poder actuar. El tomar decisiones radicales en nuestra vida, hermano. Lo que siempre se dice desde acá. Es nuestra responsabilidad. El sacrificio ya fue pagado. Ya no hay más sacrificios, dice la Biblia. El sacrificio perfecto ya fue. Es por todos los pecados pasados, presentes y futuros que habrán. Depende de nosotros el poder tomar todas estas armas que Dios da y poder vencer cada uno de los obstáculos que se van presentando en nuestra vida como cristianos. Hay que ser honestos, no es fácil. Para el que vive realmente la vida que Cristo demanda, no es fácil. Es un nivel muy alto, mi hermano, de vida. De verdad. Ahora, en la vida del ser humano y específicamente en la vida del cristiano, ya estamos hablando de cristianos honestos, se pueden presentar momentos de inquietud. Se pueden presentar momentos en que algo nos entristece, que algo nos puede robar esa paz o esa libertad que tenemos. Ya puede ser que algo que queremos no nos resulte, o que suframos la desilusión por algo, o que ya no estemos tan apasionados en algunas cosas como cuando comenzamos a caminar en Dios.
Cuando uno comienza la vida cristiana, muchas veces uno está apasionado de hacer muchas cosas. Y cuando van pasando los años, nos vamos enfriando muchas veces. Algo está pasando. Algo está extraño en ese caminar de esta persona, ¿ya? Es en estos momentos cuando la vida del cristiano puede estar a puertas al desánimo. Y comenzamos aquella batalla, mi hermano, contra el desánimo, que muchos dan por perdida, incluso antes de comenzar la batalla, ¿ya? Y se entregan a este desánimo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar del desánimo y nuestra batalla contra el desánimo, ¿ya? Mire, para comenzar vamos a ir al origen de la palabra desánimo o desánimo, ¿ya? Y desánimo significa que es la falta de ánimo, obviamente, desánimo, o sea, sin ánimo, ¿ya? Pero se define igualmente como la falta de fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo, ¿ya? Sinónimos de esta palabra podrían ser la palabra desesperanza, podría ser la palabra infelicidad, ¿cierto? Entonces la palabra ánimo, por otro lado, viene a ser aquello que nos moviliza, aquello que nos alimenta, aquello que nos energiza, ¿ya? Quizás muchas personas lo que nos mueve es el ansia de ser algo, de tener algo, de ser alguien. Bueno, hay hartos papás acá, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo que espero no salga acá. Espero que no salga acá. Bueno, cuando somos papás tenemos que ver dibujos animados con nuestros hijos, ¿cierto? Y estos últimos días a mí nos tocó ver Aladín. Pusimos Aladín. Ya ahí lo vimos y todo bien, ya explicándole a mi hija algunas cosas que obviamente se van presentando y no se entienden. Pero a mí me llama la atención algo. No sé si la ha visto alguno, ¿ya? Una cosa que acompañemos a nuestros hijos, otra cosa es que duremos acompañándolos y no nos quedemos dormidos antes de, pero eso es algo distinto. Pero a mí me llamó la atención algo, que cuando presentan a este chico, a este joven Aladín, su anhelo era estar en el castillo, en el palacio del rey y tener mucho dinero. De hecho, hay una escena que muestran que pasa una persona rica y lo humilla y él se siente menoscabado. Entonces su ansia era ser alguien, tener algo, tener dinero que obviamente después se soluciona con la aparición de este genio mágico que obviamente le concede los deseos que él quiere. A veces caemos en ese jueguito, vamos y compramos en el negocio más cercano el Kino, elegimos los números del papá, de la mamá, del hijo, de la hija, de la abuelita, con la esperanza de que eso sea la respuesta a nuestra aflicción o a nuestra desesperanza que tenemos a lo mejor de tener un bienestar económico mejor. Y no nos sacamos el premio y hasta ahí llega la esperanza. Entonces muchas personas tienen esa ilusión de ser algo de alguien y eso es lo que alimenta su vida. Que obviamente no llega, porque en la vida real no existen genios mágicos, no existen magia en ese sentido, a no ser que alguien juegue chueco y empiece a hacer cosas que no debiera, pero si alguien quiere hacer las cosas bien, no existe muchas veces la magia y se desesperan y se desaniman, ¿ya? Entonces, cada uno sabe en su corazón qué es lo que los mueve a vivir o qué es lo que los mueve a hacer las cosas, ¿ya? Incluso a algunos les anima el publicar y exponer toda su vida en las redes sociales, ¿ya? No estoy hablando en contra de Facebook, sino que estoy hablando de las personas que viven publicando cosas con el fin de alimentar su vacío, a lo mejor que puedan tener, ¿ya? Incluso los me gustas o los me encanta ya se convierten en el alimento que ellos necesitan para no decaerse, no desanimarse. En algunos provoca un desánimo el ver la vida de los otros
provoca la envidia de ver al resto cómo le van en las cosas. Es como el ejemplo que siempre pone nuestro pastor, ¿no? Que el vecino, o sea, el pasto del vecino siempre es más verde y más bonito. Algunos esperan poder resurgir del desánimo por alguna circunstancia de la vida. Y aquí cuando empezamos a escuchar la típica frase, la vida me tiene que sonreír, dirán algunos, después de la tormenta siempre viene la calma. Y es increíble porque aprendemos de Dios que debemos aprender a tener paz incluso en medio de la tormenta. Caemos muchas veces en el juego, ¿cierto? Estamos mal y pensamos de que en algún momento la vida me tendrá que sonreír. La vida no es así, mi hermano. Yo voy a cumplir 35 años y he visto, lo poco que he visto, que la vida no es así. Tengo un amigo mayor ya, que es soltero, tiene unas hijas, y este chico siempre ha buscado el tema del dinero para llegar a ser feliz. Y yo he hablado con él y nunca he querido entender que es imposible a través de ese medio. Hablaba el otro día con él y me decía de que le iba a llegar una nieta, de que iban a venir tiempos mejores, pero no es así. La esperanza del hombre está en cosas tangibles, en cosas que puede ver, pero no es así. No es así, mi hermano. No es así. Nosotros como cristianos debemos aprender a estar en paz independiente de la condición o de las circunstancias que estemos viviendo. Si nos ataca la tristeza, tenemos riesgo al desánimo. Si nos ataca la envidia, tenemos riesgo a desanimarnos. Si nos ataca la ambición, la avaricia, tenemos riesgo a desanimarnos por frustración. Esa palabra está muy en boga hoy en día, ¿cierto? Y existen motivacionales, motivacionales para poder decirte a ti que puedes hacerlo, no cómo puedes hacerlo, no cómo debe de sustentarte tu alma, tu espíritu, sino que tú puedes hacerlo porque eres tú. No somos todopoderosos como Dios, hermano. No nos alimentamos de la nada. Y nosotros como cristianos debemos ir a la fuente primordial para poder que nuestra vida esté siempre estable en Cristo y siempre anclados en lo que dice su palabra. Amén. Le invito por favor que pueda abrir su Biblia ahí en el Salmo 73. Vamos a estar leyendo ahí el texto de Salmo 73. ¿Lo encontró? Vamos a estar leyendo el verso 1, ¿ya? Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, a hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo?
He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Wow. Este es un salmo de Asaf. Ya, estos son de los salmos que no escribió David, que no escribió Salomón. Incluso hay unos salmos que son de Moisés, por si no lo sabían. El salmo lo escribió Asaf, que era uno de los músicos, el músico encargado en el templo en el reinado de David. Y vemos acá un canto de desesperanza. O sea, un canto de querer dejarlo todo. Mire, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que usted me pueda escuchar. Quizás se pueda entender un poco más algunas partes, quizás que no se puedan entender en la versión 60. Ya dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, o sea, todos también, menos yo, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones, para que vea la diferencia de la versión, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde, y al tragarse todas esas palabras, ¿qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que están pasando? Miren a esos perversos, disfrutan a una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor, y yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender, estoy leyendo el verso 16, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. ¿De qué estaba pendiente Asaf? De todo el resto. Lo comparaba con él. Veía la condición de los demás, se veía a él y se sentía un desgraciado. Alguien que no tenía nada. Y pensaba en todas esas horas que estuvo apartándose para Dios y se empieza a preguntar, ¿acaso todo ese tiempo fue en vano? Es como lo que oraba Job, ¿cierto? O sea, mantuve mi corazón puro en vano. No hay ningún mérito de eso. Eso es lo que empieza a decir Asaf. Entonces podemos ver acá que Asaf está fuertemente tentado a envidiar la prosperidad del que es impío, ¿cierto? Ya, lo cual es una tentación frecuente, mi hermano, que prueba a muchos cristianos. A muchos. ¿Ya? Pero hay que entender que los buenos pensamientos de Dios nos fortalecen contra las tentaciones de Satanás. ¿Ya? Debemos entender que aún la fe de los creyentes firmes puede ser muy conmovida y quedar a punto de caer cuando su corazón está siendo atacado, como estaba haciendo el corazón de Asaf, ¿ya? La gente alejada de Dios a veces tienen una gran apariencia de prosperidad exterior, parecen tener la menor cuota de problemas de esta vida, parece que esta vida les sonríe solamente a ellos, parecen tener mejor salud, una mejor condición de vida. En cambio, muchas personas que son piadosas, que son cristianas, que se apartan, viven todo lo contrario.
Son atacados económicamente, son atacados en su salud, son atacados en su vida familiar. ¿Qué contrariedad? Por eso le hablaba al principio de las paradojas muchas veces que se plantean en la Biblia. Las cosas contrarias que pueden parecer de que cualquier persona que no conoce nada del Evangelio las puede escuchar y puede decir, estas personas sufren por gusto. Nos pueden tildar incluso de masoquistas a lo mejor, como que el dolor nos encanta. Acá Asaf dice que ve que los que son malos, que los que son impíos, mueren y mueren sin miedo. Entonces, de todo esto surge la fuerte tentación de desechar a Dios. Sí, esto me recuerda mucho a Job, mi hermano, mucho a Job. Recuerde que Job quiso quitar su vida. Él prefería haber no nacido que estar pasando todas esas dificultades. ¿Ya? Voy a seguir con el verso 16. Ya en la Nueva Traducción Viviente, si gusta, y usted me acompaña en la versión que usted tenga. Verso 16. Recuerde, yo leo la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá con Asaf? ¿Ya? De repente se da un cambio de perspectiva, ¿no? Ya se da cuenta que de una u otra manera lo que vivimos en esta tierra es solamente pasajero, y lo comparó con el trágico final de aquellos que desechan a Dios. ¿Ya? Es preguntarse, es como que Asaf se estuviera preguntando, ¿de qué vale desanimarse por tener algunas cosas si esta vida es solo pasajera? O sea, ¿vale la pena alejarse de Dios si hay una eternidad en juego? Independiente de la causa que sea, mi hermano. Independiente de dónde venga este desaliento, de este desánimo que estaba viendo quizás Asaf. Quizás pasa por su cabeza el renunciar todo, el dejar todo abandonado, porque esa es la situación en la que estaba Asaf, y ese era el sentimiento que él tenía. Pero luego Asaf se pregunta, ¿acaso valdrá la pena eso? Si hay una eternidad en juego, ¿cierto? Ya en los siguientes textos, en los siguientes versos, Asaf comienza con un análisis, ya un poco más calmado quizás, un poco más centrado a lo que vivió, ¿ya? Verso 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Wow! Qué cambio, ¿no? De un Asaf, destruido, a un Asaf con esperanza, a centrarse en Dios, ¿cierto? Acá no dice que sus problemas se acabaron, sino que se centró en Dios, ¿ya? Ahora el verso 26 tiene la frase, mi carne y mi corazón desfallecen, ¿cierto? ¿Ya? Esta es la definición de desánimo que vamos a trabajar, ¿ya? Cuando el corazón y mi carne
desfallecen. Esto nos muestra la dimensión del desánimo, mi hermano. O sea, mi carne sufre de letargo. O sea, hay una condición física de desgaste. Y no sé si le ha pasado que cuando estamos agobiados, estamos desanimados, eso afecta incluso nuestra salud física, ¿cierto? Eso nos impacta, sí o sí nos impacta en nuestra condición física. En algunos se muestra que están acostados y no se quieren levantar con nada, algunos están amurrados, sentados en un rincón y no quieren interactuar con nadie, pero obviamente afecta a nuestra condición física. La frase "en mi corazón" nos muestra una dimensión que es espiritual y emocional del desánimo, ¿ya? Esto quiere decir que podemos estar desalentados, tristes, que estamos consumidos por dentro. Y por último tenemos la palabra "desfallece", que es llegar a un fin, es quedar sin recursos, es quedarse sin combustible. Es como que a un auto le sacaran su tapón de combustible y se fuera quedando sin combustible en el camino, y va a llegar un momento que va a parar, ¿cierto? Y no se va a mover con nada, ¿ya? O sea, es carecer de los recursos para enfrentarse a lo que viene. Eso es desfallecer. Entonces, no sabemos cómo seguir. Mi alma está destrozada, mi corazón está destrozado, y eso incluso afecta a mi condición física de salud, ¿ya? Y aquí vale la pena preguntarse algo, mi hermano, y aquí vamos a empezar a entender algunas cosas y preguntarse si es la incredulidad la raíz de esa experiencia de desánimo. ¿Es la incredulidad la raíz de todo esto? ¿Será? No es una respuesta fácil, ¿ya? Podemos decir que la incredulidad es la raíz de ceder a este desánimo. O sea, ¿podemos estar desanimados? ¿Qué cree usted? Sea honesto, por lo menos, si se llama Cristiano Honesto la serie. ¿Podemos estar desanimados? Sí. ¿Podemos estar tristes? Sí. ¿Podemos estar afligidos quizás por algo? Sí. Pero ¿qué es lo que va de una otra manera a determinar si vamos a ceder a este desánimo o no? Es nuestra incredulidad, nuestra fe, ¿ya? La respuesta es un rotundo sí, ¿ya? Pero si cedemos terreno a este desánimo, entonces nos estamos cimentando no estamos cimentados, en las cosas correctas, si estamos cediendo a este desánimo. Independiente del origen, le repito, independiente del origen de este desánimo, porque aquí podemos dar una cátedra de todas las causas a lo mejor del desánimo, y todas son distintas, todas son particulares a cada persona, ¿cierto? O sea, todos vivimos cosas distintas, todos tenemos debilidades distintas, circunstancias de vida distintas, y en las que Dios a cada uno va a trabajar particularmente en esa área que Él necesita que nosotros pulamos. Así que no saco nada con hablarle de las fuentes del desánimo, porque para algunos va a ser el dinero, para otros va a ser una condición, o sea, una relación sentimental, por ejemplo, para otro va a ser su familia, para otro va a ser su ambición de tener cosas, su avaricia. No, o sea, independiente del origen de este desánimo, si ponemos atención a las cosas incorrectas, vamos a ceder a este desánimo. Y vamos a empezar a desechar a Dios, como pasó por la cabeza de Asaf en algún momento, ¿ya? Entonces, sea lo que vivamos, sea lo que suframos, es la incredulidad la raíz de ceder al desánimo y caer en su juego, ¿ya? Pero, miren, vamos a la Biblia para poder encontrar una respuesta a esto. En el Salmo 73, 26 dice una verdad grande. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, ¿cierto? O sea, el verbo hebreo aquí de desfallecen no está en futuro, ni siquiera en español está en futuro,
ya, sino que está en presente. El corazón de Asaf acá está desanimado, como le decía, desalentado. Se dice a sí mismo, estoy a punto de perder la razón, estoy a punto de dejarlo todo tirado, todo botado. Pero, viene luego algo de golpe, mi hermano. La respuesta del que confía realmente en Dios, a pesar de la condición que está viviendo. Dice, pero Dios. O sea, aquí tenemos a este hombre que le removieron su tapón del combustible, como les comentaba delante, y dice quizás con su último aliento, Dios es mi sustento y mi esperanza. O sea, como que se está diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Como la oración de Jonás, ¿cierto? Dentro del interior del pez. En su último aliento, pero Dios. Alguien incrédulo en Dios no va a recurrir a Dios en esas últimas instancias. Muchas veces la gente recurre a Dios antes de esos momentos finales y como ve que no le resulta, prueban otros medios, otras cosas. Pero el corazón del que cree en Dios va a recurrir a Dios. A veces en el último aliento de vida, pero va a recurrir a Dios. Dios es mi sustento y mi esperanza. Pero Dios. Y fe, hermano. Creer en Dios. O sea, Dios está ahí, ¿cierto? Dios está presente acá. Por mucho que venga otra persona y nos digan que son fábulas, creemos que es Dios, que está Dios acá en mi corazón, que está en mi vida y está obrando en ella, ¿cierto? Entonces, aquel hombre que confía en Dios es el que dirá, así parafraseando un poco estos textos de Salmo, mi cuerpo está herido, mi corazón está casi muerto o prácticamente muerto, y por la razón que sea, no voy a ceder, voy a confiar en Dios a pesar de que carezca de toda fortaleza. Lo que mueve un auto, mi hermano, no es el auto, no es el motor, es el combustible que se echa a ese vehículo lo que hace que todo el proceso y toda la maquinaria que está dentro de él funcione. Por eso, ¿qué mueve nuestra vida, mi hermano? ¿Estamos acaso conectados, por decirlo, por llevarlo al mismo plano, a la fuente correcta? El Salmo 19, verso 7, por favor, si lo puede buscar. Salmo 19, verso 7. ¿Lo encontró? Amén. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Ya? Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que se puede entender un poquitito más. También dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan, o sea, como cuando Popeye comía sus espinacas, ¿no? Reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio, al sencillo. Entonces su palabra, nuestra comunión con Dios, es la que restaurará el ánimo cuando estamos afligidos. Y es la fe que tengamos en Dios la que obviamente nos ayudará a vencer cualquier desánimo que pueda haber en nuestra vida, mi hermano. ¿Ya? En la palabra de Dios podemos encontrar
ejemplos de personas que con la ayuda de Dios pudieron vencer el desánimo, la aflicción. Ya está plagado de ejemplos que podemos obviamente consultar. Veíamos tiempo atrás el caso de Job, ya muy sabido por nosotros. Incluso alguna vez que se enseñó del tema de los 12 discípulos, ¿se acuerda esa serie, esa enseñanza que hubo acá de los 12? Cuando hablaron de Natanael o Bartolomé, ¿ya? Bajo la higuera, ¿cierto? Recuerdan que Jesús sabía que Él siempre estaba bajo la higuera, y ahí aprendíamos que esa acción, porque cualquiera se puede preguntar ¿y qué significa estar bajo la higuera? Eso era un momento de encuentro con Dios, de intimidad con Dios. Entonces, muchas de las personas del pueblo de Israel se desanimaban porque no veían que este Mesías, este Salvador llegaba, pero Natanael seguía derramando su corazón bajo la higuera y seguía buscando de Dios. Aunque la esperanza del Mesías no llegara, él seguía buscando a Dios. Y eso Dios lo sabía. Después, mismo Jesús le dice, tú estabas bajo la higuera. O sea, hermano, entendamos que nunca es en vano derramar nuestra vida a Dios. O sea, Dios lo sabe, Dios te conoce, Dios nos conoce a cada uno, ¿cierto? Nos queda a nosotros el poder perseverar y confiar que la única ayuda puede venir de nuestro Dios, ¿ya? Ahora, la lucha espiritual más grande que podemos ver en la palabra de Dios, ya es la lucha que vivió nuestro Señor Jesús en el huerto, ¿cierto? En el huerto de Getsemaní, cuando Él fue a orar. Dice que terminado la última cena con sus discípulos, salió. Los discípulos se quedaron mirando, ¿qué pasa? Lo siguieron. Quizás los discípulos pensando a lo mejor se va a ir a orar, como es de costumbre en Jesús, se va a ir a orar. No pensaron que ese momento iba a ser una instancia en que el Hijo de Dios iba a ser sometido a una presión tan fuerte, mi hermano, tan fuerte, que nosotros no la podríamos dimensionar. Y de verdad es un pasaje de la Biblia que en lo personal nunca me deja de sorprender, de verdad. En Lucas 22, verso 39, ahí le voy a estar pidiendo que se puede buscar. ¿Lo encontró? Lucas 22, verso 39. Vamos a estar leyendo ahí la versión Reina Valera 60 para que todos me puedan seguir. Dice, y saliendo se fue como solía, ahí dice como solía, era de costumbre de Jesús el ir a orar al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, como les decía Jesús, nuestro Señor Jesús iba a estar viviendo en este momento un momento de aflicción, depresión, ¿ya? No vamos a hacer una exégesis muy grande de este pasaje, ya se ha hecho, incluso en algún momento hasta con los jóvenes lo compartí, así que
No vamos a hacer mucha exégesis de este pasaje, de lo que vivió Jesús, ¿ya? Pero sí es bueno entender y resumir que Jesús, en su eterna comunión con Dios, conocía el propósito del Padre, y aunque, porque Él era hombre también, fue tentado, y Satanás mismo lo tentaban, a desistir quizás del modo en que Dios dispuso las cosas, o sea, de que el mismo Jesús muriera por cada uno de nosotros. Jesús se agradaba de hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Y dice la Biblia que estando Jesús en agonía y en esta lucha, ya la palabra dice que Jesús oró más intensamente, o sea, haciendo ya alusión que estaba orando intensamente antes, oró más intensamente para poder soportar toda aquella presión. O sea, para Jesús lo único que importaba era que se cumpliera la voluntad de su Padre, ¿cierto? Vale mencionar que el temor, porque dice que Jesús estaba triste, era obviamente porque se iba a separar del Padre, iba a llevar el pecado de todos, se iba a convertir de una otra manera como en enemigo de Dios. Entonces se iba a separar de su Padre, acción que nunca había pasado desde todos los tiempos. Imagínense lo difícil que fue para Jesús el imaginarse todo eso. Y por otro lado, Satanás tentándole de que dejara todo, que no hiciera las cosas así, que la humanidad quizás no lo merece. ¿Qué es el hombre? Jesús resistiendo toda esa presión. Podemos decir que nuestro Señor fue remecido, sí, su corazón estaba triste, porque su Padre lo abandonaría a causa de nuestro propio pecado. Sabía, por otra parte, que la voluntad del Padre es lo que importaba cumplir, y no se resistió a ello, al contrario, se agradó de cumplirla. No se deslizó a las tierras del desánimo, como estaba siendo arrastrado Asaf cuando leíamos el Salmo 73. Nuestro Señor fue fortalecido y la Biblia dice que levantándose, ya que esta acción, este verbo, se puede interpretar como resucitar, luego de la agonía que tuvo Jesús, fue a ver la condición de sus discípulos, a los cuales les había encomendado orar y velar como mismo Jesús lo estaba haciendo. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que importa a lo mejor acá para poder graficar algo. Veamos la condición de los discípulos, por otro lado. ¿Ya? Vemos entonces que Jesús, con la presión, su corazón estaba triste, porque se iba a alejar del Padre, no cayó, no se deslizó al desánimo, sintió pesar, obviamente sintió un fuerte ataque de Satanás, pero no se desanimó. Incluso Dios, el Padre mismo lo respaldó, envió un ángel para fortalecerle. Imagínense que la palabra no dice que fue para quitarle todo ese peso, sino que fue para fortalecerle para que pudiera seguir resistiendo. ¿Ya? Pero vemos ahora la condición, por otro lado, que están viviendo los discípulos. ¿Ya? Vamos a estar leyendo ahí Lucas, capítulo 22, el verso 45. Dice, cuando se levantó de la oración, hablando de Jesús, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ya, vamos a complementar un poco con lo que dice acá Lucas, con lo que dice el Evangelio de Mateo. Ahí para que me pueda acompañar a Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26. Vamos a estar leyendo el verso 38.
¿Lo tiene, amén? Ya, entonces dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, este periodo de aflicción lo voy a vivir hasta la muerte, hasta cuando fuera consumado su labor de poder morir por causa de nuestro pecado. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí Jesús encomendándole una labor a sus discípulos para que velen junto con él en ese momento. Entonces vino luego a sus discípulos, ya, luego de esa lucha que tuvo mismo Jesús, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, o sea, ya ni siquiera intentó despertarlos, ¿cierto? Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, o sea, si están tan cansados, duerman ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces el texto de Lucas 22:40 por un lado menciona lo siguiente. Les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Y por otro lado tenemos a Lucas 22:45 que dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Ya? Cuando nuestro Señor Jesús regresó a donde estaban los discípulos, le preguntó, ¿por qué están durmiendo? Hay que entender algo, que igual era tarde, ya algunos estudiosos dicen de que esto pasó en altas horas de la noche, entonces era tarde, quizás medianoche o más tarde incluso, y es entonces cuando se menciona que los discípulos estaban llenos de tristeza, como Lucas menciona, y quizás pudieron haber permanecido despiertos si que hubiesen orado fervientemente como Dios, como Jesús les había dispuesto que lo hicieran, pero no lo hicieron. Incluso se ve que Jesús los entiende o los comprende en algún momento, la no obediencia que tuvieron ellos de no orar, incluso les dice que duerman, ¿ya? O sea, dormid ahora y descansad, dice en el verso 45, pero luego de un corto tiempo, quizás de una siesta, para que se pudieran reponer, se dirigió nuevamente a los dormilones diciéndoles, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ya. Ahora, pero ¿cuál era esta tentación de la cual nos habla la Biblia, a la cual Jesús le estaba advirtiendo a que no cayeran los discípulos? ¿Cuál era aquella tristeza y cuál era el desánimo que les impidió hacer lo que Jesús mismo les solicitó hacer? ¿Ya? Es interesante, mi hermano, acá prestar atención a estos pasajes, ya que aquí encontraremos de una u otra manera las consecuencias de no mantener una comunión constante con Dios y de no ir a Dios cuando nuestra vida es vaciada y atacada por el desánimo. ¿Ya? La palabra tentación en este pasaje refiriéndose a los discípulos viene del griego que es peiramos, ya que se interpreta como adversidad. ¿Ya? Por otro lado, la palabra tristeza, que se indica en el Evangelio como motivo y causa de que se durmieran, tiene un significado menos intenso del cual se hace referencia a Jesús. ¿Ya? Recordemos que Jesús también mencionó que estaba triste, ¿ya? Pero esa tristeza, si uno va al original, no es la misma palabra, sino que es una palabra mucho más intensa. Entonces, resumiendo, la aflicción que estaban viviendo los discípulos era mucho menor a la que estaba viviendo Jesús. Cualquiera me puede decir, sí, pero Jesús era Dios. Sí, pero también era 100% hombre. Amén. Entonces esta palabra tristeza, de la cual se hace referencia de los discípulos, ya significa afligido, triste, profundamente dolido,
sumamente doloroso, abrumadoramente penoso, ¿ya? Pero como les decía, esta aflicción que tenían los discípulos era mucho menor que la que estaba viviendo Jesús. ¿Qué es lo que estaba pasando por su mente, mi hermano? Pongámonos en el zapato de ellos igual, ¿ya? Jesús iba a morir. Su líder iba a morir. Iba a ser arrestado, iba a ser ejecutado en la cruz. ¿Qué pasaría con ellos? O sea, estaba en ellos, también aquellas palabras del mismo Jesús cuando dijo que le negarían, ahí en Lucas 22:31, el mismo Jesús les advierte que les iban a negar, que sus discípulos mismos lo iban a negar, que todos sus discípulos se esparcirían, eso les advierte nuestro Señor Jesús en 26:31. Sumado a que ninguno daba muestras de madurez y eran constantemente confrontados por sus malos pensamientos. Recuerden que hasta el último momento estaban peleando de cuál iba a ser el mayor. Miren las cosas que estaban... Hasta el último momento, en la última cena, le preguntaron a Jesús, ¿y quién se va a sentar contigo ahí? O sea, nos daban muestra de madurez. Su líder espiritual y de vida, y ellos mismos lo reconocían como el Mesías, los iba a dejar. ¿Quién iba a estar con ellos ahora? Son motivos suficientes para entristecerse a lo mejor, ¿cierto? Es como que alguien de la cual nosotros dependemos, a lo mejor emocionalmente, se muera. Queda vacía la persona, queda dolida la persona. Incluso los discípulos se imaginaban y pensaban en todas las persecuciones que vendrían, que tendrían al Sanedrín encima de ellos. Ya el Sanedrín era un grupo de ancianos que eran casi como la Corte Suprema actual. Sus mentes estaban tan turbadas, hermanos, afligidas, que dieron paso al desánimo. Se fueron cediendo al desánimo. O sea, me imagino que ellos no pensaban en nada más que en lo que les iba a suceder luego de que Jesús cumpliera su propósito acá en la tierra. Comenzaron a ceder a su angustia, comenzaron a hundirse en el mar, así como Pedro, ¿cierto? ¿Se acuerda de ese pasaje? Comenzaron a ceder a la tentación. Ellos sucumbieron a todo eso y durmieron y desfallecieron. Son como esas veces que uno está tan triste que uno se tira en la cama y en vez de hacer algo, orar a Dios, ir a Dios, uno se duerme. Es como escaparse, ¿no? No estoy hablando del 100% de las veces que uno hace eso, porque a veces uno está triste, tiene que vivir a ese momento de adversidad, pero a veces nuestra única solución es dormirnos, irnos, desaparecer. Es como esconder la cabeza como la avestruz, ¿no? Que todo desaparezca. Es por eso que la gente acude a la droga, mi hermano, para poder escapar de su realidad. Es dormirse, es adormecerse. Eso es lo que estaban viviendo los discípulos. Su desánimo, su tristeza fue tan grande, su corazón estaba tan afligido, que afectó a su cuerpo, a su salud. Como lo que leíamos en Salmos, ¿cierto? Y eso desembocó en el desánimo de no hacer las cosas como Dios estaba demandando que le hicieran. Mismo Jesús les dijo, oren, no hagan otra cosa, oren. No pierdan el tiempo buscando otra salida, oren, esa es la solución, pero no lo hicieron. Sucumbieron a su desánimo, sucumbieron a su tristeza, cedieron a todo eso y se deslizaron y no cumplieron lo que Dios les estaba demandando. ¿Saben, bien, hermano? A veces nos vemos como estos discípulos.
Seamos honestos, a veces nos vemos como estos discípulos. En una búsqueda quizás constante de encontrar una solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades, o de huir de ellos en vez de ir a la fuente, que es Dios. Hay gente que vive desanimada, mi hermano. Hay gente que vive desanimada. Hay gente que vive echándole la culpa a la depresión, que deben tomarse muchas veces un fármaco para poder soportar todo. Muchas veces podemos ver mentes atrapadas, mentes turbadas, que de una otra forma son liberadas y adormecidas, como les mencionaba, así como los discípulos, por sus formas humanas de enfrentarlas. Estamos hablando en el contexto de cristianos, mi hermano. A veces nos turbamos por cosas tan infantiles, nos turbamos por cosas tan sencillas, nos entristecemos por cosas tan vanas, mi hermano. Porque mi hermano no me saludó, yo me entristezco, no quiero venir más a la iglesia porque no preguntaron por mí. Que yo quiero estar allá sirviendo y por qué me tienen acá sirviendo. Nuestro corazón se va desanimando por cosas a veces tan sin sentido, mi hermano. Vemos el ejemplo de Jesús que viviendo un contexto de ataque tan tremendo por cosas tan importantes y Él no cedió. Vemos incluso a Asaf que en su lucha interna incluso se percató de que todo lo que se estaba cuestionando y todo lo que estaban haciendo en su corazón no tenía ningún sentido, porque lo importante es ir a Dios, lo importante, nuestra condición de vida, nuestra fin de vida mismo está en Dios. No hay otro motivo por el cual yo me muevo en esta vida, sino es por Dios. Todo lo que pase da lo mismo. Si estoy con Dios, no me falta nada. Es como el dicho que siempre nuestro pastor saca, ¿cierto? Esta persona es muy buena. No, es una buena persona, es caritativo, es honesto, bueno para el trabajo, es un buen padre. Lo único que le falta es conocer a Dios. ¿Qué le falta? Todo. Todo, mi hermano. No hay nada que podamos hacer para ser buenos. Nada. Porque siempre va a haber una parte de nuestra vida que va a ser tan sucia ante Dios, mi hermano, tan sucia, que de verdad no tenemos justificación para llamarnos a nosotros mismos buenos o que somos buenas personas. Solamente con Dios. Solamente con Dios. Todos somos tentados, mi hermano. En algún momento todos somos tentados y apresados en este cuerpo carnal. Tenemos un momento de dificultad, tenemos un momento de lucha. Y es una lucha que no se va a acabar. Porque si Dios está trabajando en algún área de tu vida y tú puedes vencer con la ayuda de Dios, esa área, te puedo asegurar que va a haber un área de tu vida que todavía no ha trabajado Dios y Dios va a ir ahí. Y cuando Dios, pongámonos en el supuesto de que Dios ha trabajado tanto en la vida de una persona, tanto en la vida de una persona, que es prácticamente un santo, le puedo asegurar que Dios se lo va a llevar. Dios nos demanda a pelear la buena batalla, mi hermano. A que no nos rindamos. Menos ante cosas tan vanas, tan insignificantes, mi hermano, muchas veces. No pongamos excusas a todo. Démonos cuenta que nuestra carnalidad muchas veces nos distrae, nos absorbe, nos hace perder nuestra comunión con Dios. Esta comunión con Dios muchas veces se pierde lentamente, como el ejemplo ya muy sabido por todos, como el café cuando uno lo va soplando, ¿cierto? Se va enfriando de a poquitito y nadie se da cuenta. O sea, nos vamos deslizando muchas veces de a poquitito.
y no nos percatamos. Y empezamos a tomar decisiones contra Dios. Estoy peleado con alguien, no voy a ir a la iglesia. Está cerrada la calle, no hay dónde estacionarse, no voy a ir a la iglesia. Hace mucha calor, no voy a ir a la iglesia. ¿Qué nos mueve, mi hermano? ¿Será la rutina a veces que nos mueve? Seamos honestos, a veces sí. Es como raro a lo mejor quedarse un día domingo en la casa en la mañana, ¿cierto? Entonces muchos van y se levantan con la rutina de venir a la iglesia, de compartir, de charlar y listo. O sea, ¿estará correctamente eso? No. ¿Lo hacemos a veces? Puede que sí. ¿Qué mejor ejemplo, hermano, el que nos da nuestro Señor? De ir el mismo, Hijo de Dios, se fue a orar, se derramó ante el Padre, porque no había otra forma de superar ese momento si no era con Dios, con su Padre. Como dice el Salmo 42:1, ¿cierto? ¿De dónde vendrá nuestro socorro sino de Dios? Debemos de buscar a Dios, así como el siervo brama, así como busca desesperadamente el agua, así debemos de buscar a Dios. Por eso, hermano, es bueno y es importante para cada uno de nosotros hacernos ese autoexamen y preguntarse qué es lo que nos está desanimando. ¿Qué te desanima, mi hermana? ¿Qué te desanima? ¿Sabe que a veces las cosas que nos desaniman, ya se nos pasa todo el rollo en la cabeza, porque se forma un rollo en la cabeza, ¿cierto? Y piensan que todos están en contra de uno. Yo alguna vez vi un cuadro, eran 2 cuadros, que hizo obviamente un pintor, pero lo hizo, cómo ve el mundo, una persona normal, y cómo ve el mundo una persona con esquizofrenia, si no me equivoco. O sea, el mundo, la persona normal ve todo, la vida va pasando. La persona que tiene una esquizofrenia ve que todos los están apuntando a él y van en contra de él. A veces cuando estamos desanimados vivimos así. Pensamos que todos están en contra de uno, pensamos que todas las cosas van en contra de uno. Y Dios nos confronta, nos arrepentimos, le pedimos perdón y empezamos a analizar cómo pude haber pensado eso. ¿En qué estaba mi cabeza que estaba pensando yo estas cosas? ¿En qué estaba pensando yo que quería dejar la iglesia por esa razón? ¡Qué tonto! Por eso mismo Asaf habla que era como un animal, sin sentido, sin razón. ¡Qué tremendo, mi hermano! ¡Qué tremendo que podamos llegar a pensar cosas tan vanas a veces, tan sin sentido, y que queramos muchas veces tomar decisiones tan contra Dios por cosas tan sin sentido? Cosas tan chicas nos desaniman, mi hermano. Y vemos a Jesús acá, wow, sobreponerse. Incluso vemos a personajes de la Biblia sobreponerse. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Cualquier cosita nos desanima. Somos como muñequitas de cristal, mi hermano. Que el Señor tenga misericordia, amén. Mire, fijémonos en nuestro Señor Jesús, hizo algunas acciones al enfrentarse en esta situación. Ya, en primer lugar, Jesús escogió a algunos amigos cercanos para estar con Él. Ya, Él tomó a algunos de sus discípulos, ya cuando fue a orar. Y sabe, mi hermano, la iglesia es un lugar donde usted puede pedir ayuda. Y eso es lo importante de que siempre hablamos nosotros en contra de los hermanos saltamontes, por decirlo de alguna forma, que andan de iglesia en iglesia, porque al fin y al cabo andan de iglesia en iglesia y nunca el pastor de la iglesia lo conoce, porque no va nunca, no sabe cuál es su condición de vida, cuál es su necesidad. Es la iglesia el lugar donde
podemos pedir ayuda antes de tomar decisiones, malas decisiones como a veces podemos tomar, ¿ya? Hay personas, entendamos que hay personas que Dios ha dispuesto para poder ayudarle, los pastores, amén. Judas 1:23, por favor, si puede buscarlo. Judas capítulo 1, verso 23. Judas 1:23. ¿Lo encontró? Amén. Mire, voy a leer del 20, ya voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, si me puede seguir usted con la versión que tenga. Dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándolos de la llama del juicio, incluso a otros muéstrenle compasión. Ahí habla que la iglesia, así como lo hizo Jesús, que escogió a algunos de sus discípulos para acompañar, la iglesia ha sido dispuesta para poder ayudarle a usted, mi hermano. La iglesia ha sido dispuesta para poder ayudarle. Acá no existen las iglesias de a uno. Dios estableció la iglesia por algo, ¿ya? Y es para poder edificarnos entre nosotros mismos, ¿ya? Y nuestro Señor lo demanda que lo hagamos en amor, ¿ya? Pero, y acá hay una gran condición, una tremenda advertencia, mi hermano, para aquellos que lo único que saben es excusarse o justificarse ante Dios de su desánimo, pero que nunca rinden su vida a Dios ni reconocen que son faltos de Dios, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Problemas que tengamos pueden ser producto de la obra de Dios en nosotros, ¿cierto? Del trato que está haciendo Dios con cada uno, ¿cierto? Nuestros problemas igual pueden venir por consecuencia de nuestros propios pecados. Y acá en la iglesia, si bien está dispuesta para poder ayudarle, no está dispuesta, porque así lo demanda el Señor, a solaparle o a darle el espaldarazo por las cosas malas que está haciendo, o por las conductas infantiles que está usted actuando. Wow. ¿Por qué? Salmo 32:9. Salmos 32:9. (32:8). Voy a leer para poder tomarlo del 8, mi hermano. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Ya? En eso estamos todos, ¿cierto? Aprendiendo de Dios, aprendiendo quién es Él y dándonos cuenta de lo que somos nosotros, ¿cierto? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor nos enseña
Nosotros podemos pedir ayuda, el Señor nos muestra el camino que debamos seguir. Pero ¿qué nos dice el Señor? No seamos porfiados. En buen chileno, mi hermano, no seamos porfiados. Porque, ¿qué dice el Señor? A muchos traerá, ¿con qué? Con cabestro y con freno. ¿Qué significa eso? A muchos traerá con dolor. Y eso nos asuste que, ¿sabe, mi hermano? En esas circunstancias muchas veces podemos ver el amor de Dios. Porque Dios es tanto el amor que nos tiene a cada uno de nosotros que no quiere que nos perdamos. Y si nos tiene que traer con dolor, para que entendamos de una buena vez, lo va a hacer. ¿No ve el amor de ahí, de Dios? Es como contrario también, ¿cierto? Es como paradójico. El Señor nos ama tanto que muchas veces nos va a traer con dolor. Por eso acá no existen las buenas intenciones para ser cristiano. Tenemos que ir a la palabra, hermano. Sí o sí tenemos que ir a la palabra. En segundo lugar, lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando fue a orar es que Él abrió su alma a ellos. ¿Ya? Cristiano honesto. Mismo Jesús les confesó que estaba triste a ellos. Imagínense cómo debieron haber quedado los discípulos así. ¿Qué? ¿Jesús triste? Él abrió su corazón. Seamos honestos, mi hermano. Siempre me acuerdo de lo que dice nuestro pastor, de que él pregunta 2 veces cómo estamos. ¿Cómo está? Bien. Y siempre el segundo no es tan bien. Seamos honestos, mi hermano. No se trata acá de andar ventilando nuestras cosas, ¿cierto? Hay que tener cierto criterio también para hacer las cosas. Pero seamos honestos. Seamos honestos. En tercer lugar, mismo Jesús pidió a que batallaran espiritualmente Él y sus discípulos. O sea, las personas que les compartió, que le abrió su corazón, pidió que oraran junto con Él. En cuarto lugar, Jesús abrió su corazón al Padre en oración. O sea, en cuarto lugar fue honesto con Dios. Está bien, hay una ayuda que viene de nuestra iglesia, ¿cierto? Hay una ayuda que viene de nuestra iglesia. Los pastores pueden orar por usted, pueden interceder por usted, pueden llamarle, pueden preguntarle por WhatsApp cómo está. Pero hay una vida espiritual que debemos llevar en el terreno personal. Derramar nuestra vida. Así como nuestro Señor Jesús. Así como Bartolomé cuando oraba bajo la higuera, ¿cierto? Cuando oraba bajo la higuera. Acá no existe la salvación colectiva, mi hermano. Cada uno se va a presentar individualmente ante Dios a recibir o la aprobación o el juicio. Hay una vida personal, espiritual que debemos mantener. Y es una disciplina que nosotros debemos de llevar día a día, como oraban nuestros hermanos en la mañana, como decía Jonathan, como oraba Fernando. Es algo de día a día que debemos de llevar. Una de las cosas que más cuesta al ser humano es la disciplina del día a día. Y por último, y como paso importantísimo, mi hermano, Jesús, cuando fue a orar, presentó su necesidad, oró al Padre, su alma descansó en la soberana voluntad de Dios. Hermanos, no seamos soberbios. Se lo digo con mucho amor. No seamos, si me incluyo obviamente, no seamos soberbios. Dobleguemos nuestra vida a Dios. Dejemos de buscar y culpar a todo por nuestra
muchas veces pobre comunión con Dios, porque todo a veces se resume en eso. Nuestra pobre comunión con Dios nos hace actuar tan infantilmente, que nos hace desanimarnos por todos, porque nuestra fuente no está en Dios. Están las cosas de este mundo, están las cosas que podemos lograr. No culpemos a todo ni a todos por nuestra pobre comunión con Dios. Eso tarde o temprano, mi hermano, se lo aseguro, va a vaciar el estanque de nuestra vida. Y vamos a quedar ahí parados, en la intemperie, sin Dios, totalmente alejado de Dios, y con la intención solamente de que todo esto se acabe, y desesperados. Tarde o temprano nos va a desanimar y seremos arrastrados por el pecado. Romanos 1:28, de hecho, nos habla de esto. Romanos 1:28. Dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, o sea, que algunos consideraron solucionar sus cosas a la pinta de ellos, con tácticas personales, no encontraron importante lo que decía Dios, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No seamos soberbios, mi hermano, no seamos soberbios. ¿Qué nos está desanimando? Mi hermano, eso tarde o temprano trae factura, como se dice. Tarde o temprano eso nos va a alejar de Dios. El desánimo. Sea por la razón que sea. Es porque no estamos poniendo atención a Dios, a nuestra fuente primordial que debiera ser Dios. Nuestra ayuda solamente puede venir de Dios. Y es aquí cuando el Salmo 121, que tanto cantamos, que tanto hablamos, que tanto le exponemos, cobra sentido. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y se puede complementar con el Salmo 19:7, cuando hablábamos, que lo nombramos delante, dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. No seamos fluctuantes, que nuestro combustible del por qué vivimos, del por qué y para qué hacemos las cosas, sea Dios, y al lugar que acudimos cuando estamos en necesidad, y cuando nuestra alma está desalentada, sea Dios, mi hermano. Seamos honestos, a veces no estamos bien. No estamos bien. Vivimos periodos tan difíciles a veces en nuestra vida que no estamos bien. Dios dispuso esta iglesia, Dios dispuso a personas con gracia para poder ayudarle. Dios ha dispuesto su palabra, Dios sufrió, murió, está abierto el paso para poder acercarse ante Él y pedir ayuda. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra decisión? A veces no hacer nada. Vamos a Dios, mi hermano. Es la única fuente por la que podamos vencer este desánimo muchas veces. Hebreos 10:23, y con esto ya termino, que hablaba Jonathan en la mañana, de hecho, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Amén. Amén. Le pido por favor que pueda cerrar sus ojos. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por tu eterno amor, Señor, por tu perfecto amor, Señor, para con cada uno de nosotros, de poder advertirnos, Señor, de estas cosas, Señor. Te damos gracias que cada uno de los que estamos presentes, oh Dios, pueda realmente derramar, Señor, tu vida a ti, su vida a ti, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros, que en los momentos de necesidad, Señor, de aflicción, no vayamos a
a armas, Señor, personales o a tácticas personales para poder superarlo, sino que realmente derramemos nuestra vida a ti para poder mantenernos firmes, Señor. Te damos gracias, te damos infinitas gracias, Señor. Que si hay algún hermano que quizás esté pasando por momentos de desánimo, Dios, pueda realmente comprender que la única forma, Dios, de superarlos, la única forma, Dios, de mantenerse firme es yendo, Señor, a ti, derramando, Señor, su vida, Señor, a ti, buscándote, oh Dios, diariamente, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. ¿De dónde vendrá, Señor, nuestra ayuda sino de ti? Por eso te reconocemos como nuestro Dios y como aquel que nos mantiene firmes, Señor, y que nos puede mantener firmes a pesar de cualquier circunstancia, Señor, que estamos viviendo. Señor, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, y te pedimos todo esto a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno. Recuerde orar por nuestros pastores. Ya, si Dios lo permite, ya deben estar de vuelta esta semana acá en Chile, así que para que puedan estar orando por ellos. Recuerde estar pendiente a su WhatsApp o al medio que tenga. Vamos a estar informando sobre los trabajos que se están haciendo fuera. Y bueno, nuestro grupo CDO Gourmet tiene para esta semana empanadas napolitanas.